ahora, desde la venida de Cristo, tenemos la oportunidad, y todo escrito también, de decidir qué seguimos, cómo vivimos y ver si tomamos la vida de resurrección. Se puede estar siempre gozoso, aún siendo todo cambiante, si te anclas a lo único que no cambia. Dios mismo dice: yo no cambio. Cuando leemos palabra de Dios, cuando conocemos, porque alguien nos comparte, a veces hasta cuando vemos alguna película o cualquier otra experiencia que nos aporte algo que tenga que ver con la palabra de Dios, el reino de Dios, sus valores, algo que nos edifique de verdad, pues es un tiempo invertido que trasciende, puede ir más allá de nuestros días aquí y ahora, aquí en la tierra. Cuando estudiamos la vida de Job, personaje del tiempo del Génesis, no exactamente israelita, pero del Oriente, y su historia, nos damos cuenta de varias cosas, no solo por lo que se le conoce. Parece a veces un libro confuso, lleno de poesía y que solo habla de sufrimiento, pero hay muchísimo, muchísimo más. Leemos en el versículo 1 del capítulo 1 o siguientes, en el capítulo 1 del libro de Job, esto mismo. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor, es decir, una honra reverente a Dios, no miedo, temor de Dios, y se mantenía, seguimos, apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas, parejas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región, así se medía la riqueza en esa época. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Después de varios días, cuando ellos celebraban sus banquetes, Job purificaba a sus hijos, es decir, se levantaba temprano por la mañana, ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Por si acaso yo voy a orar. Esta era una práctica habitual de Job, lo hacía todos los días. Hasta aquí. Cuando tomamos esto, y no solamente esta primera parte o versículos, sino todo el libro, y conocemos de principio a final, pero especialmente esto que hemos visto al principio, vemos que estamos ante, número 1, una persona íntegra, intachable, es decir, casi alcanzando la perfección y sin tacha, es decir, era muy difícil encontrar algún reproche hacia él. No sé tú, pero yo no voy por ahí. No somos Job, parece. Pero número 2, era alguien de sanas costumbres, es decir, ofrendas. No solamente ofrendaba a Dios, sino que se ofrendaba a sí mismo. Tú verías en otras partes del libro que él se ofrecía a sí mismo, se ofrecía a otras personas, las ayudaba, las aconsejaba y estaba atento, haciendo lo mejor hacia otros. Pero también tenía dentro de estas sanas costumbres o hábitos, algo que ya formaba parte de él, era una vida devocional, personal, muy potente, continua. Esto es una conexión con Dios, y la palabra dice: me hallan los que temprano me buscan. Bien, él dice que cada día y temprano, pero no es ya cuestión de horario, sino de la fuerza. Aquí está, la importancia está en la prioridad.
la importancia, lo que queremos buscar o lo que queremos hacer antes que cualquier otra cosa y sobre todo, repito, no por horario, sino por importancia. Eso es lo que hacía. Número 3, se le pedía consejo. Él formaba parte del consejo de la ciudad. En las puertas de las ciudades se preguntaba, se tomaba consejo y no cualquiera lo podía hacer. Número 4, él tenía una bendición extrema. ¿Entiendes la palabra bendición? Lo que le rodeaba, la tenía en lo natural, inmensos rebaños de ovejas, de camellos, de asnas, de bueyes, que era, como decíamos, como se medía la riqueza en esa época. Muy bendecido familiarmente, 7 hijos y 3 hijas. Y número 5, además, el versículo 1 dice: era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero después Dios mismo dice de él algo que aún no hemos leído. En los versículos siguientes, Dios mismo hace considerar a los que se presentan delante de él, a los siervos en la corte celestial, incluso al enemigo que se presenta también. Él dice estas palabras: en el versículo 8 del capítulo 1, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro, dice Reina Valera, como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, tremendo, número 5, una rectitud admirada en el cielo. ¡Wow! Bien. Pero la integridad intachable, integridad es de una sola pieza, así como el manto de Jesús, que era de una sola pieza, sin costuras, es decir, no tenía apaños, es una persona entera, que no se doblega, no mezcla, una pureza moral, ¿no? Pero la integridad, repito, intachable, no se improvisa de un día para otro. Se decide intencionalmente cada día, con cada acción, cada conversación, cada pensamiento y cada ocasión, cada circunstancia, cada apretón, cada atmósfera de presión, cada día continuamente, hablando, tomando acción, que tienen que ver, en este caso, con los valores eternos del reino de los cielos. Es decir, con el sistema de Dios, con las cosas de Dios. Por otra parte, rechazando, no tomando parte en los valores que no cuadraban con ese reino o sistema. Bien, Job es anterior, muy anterior, porque se sitúa en el Génesis de los primeros hombres, muy anterior incluso a la ley de Moisés, cuando ya vino la ley para ayudar en esa época. Y a pesar de eso, y muy anterior, por supuesto, a Jesucristo, Job mismo se esfuerza, como algunos más tenemos listados en Hebreos, en voluntariamente honrar a Dios en toda su forma de vivir. No hacía falta tampoco nada específicamente escrito, sino que había una relación, pero repito, una decisión por hacerlo. Ahora, desde la venida de Cristo, tenemos la oportunidad, y todo escrito también, de decidir qué seguimos, cómo vivimos y ver si tomamos la vida de resurrección de Cristo. ¿Resurrección por qué? Primero tiene que haber una muerte, ¿no? Una muerte a nuestra vieja, desgastada, natural, muerta forma de vivir. Esfuerzos propios, egoísmos, no acertar en lo que hacemos, es decir, jamartalos, errar el blanco, que significa pecado, en todas las áreas, y no, por nosotros mismos no podemos alcanzar esa perfección. Por eso, visto y comprobado que no alcanzamos y muchas veces tampoco queremos alcanzarla, ahí tenemos el camino, la cruz, la salvación, la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús,
que es el Evangelio, y son cosas muy concretas y claras también para vivir. Tienen que nacer del corazón y se expresan también después en la acción. No es por obras, es por decisión, por amarle de todo corazón en toda nuestra forma de vivir. Así que, después de Cristo, vivir esa vida de resurrección. Pero Job se anticipó y ya decidió honrar a Dios y vivir esa vida. Job tiene otra cultura, es decir, una contracultura respecto de lo que le rodea. Una cultura que no es porque le tocó o le sobrevino encima, repito, sino es porque decide tenerla. Una cultura es todo la forma de ser, de pensar, de hacer, de vivir, de gustos. Y era contracultura porque iba en contra, al igual que Noé en sus tiempos, de muchas cosas que se hacían, que se pensaban, y de muchas acciones alejadas de Dios, pero que perjudicaban también al propio hombre. Una cultura llena de propósitos. Los hombres que le rodeaban, o muchos de ellos, pero también ahora nosotros, lo que nos rodea, o la mayoría, el ambiente, ¿verdad? En ellos se hace propósitos que alcanzan no más allá de la muerte. Vivir o malvivir sin tener en cuenta que estamos de paso. Pero Job también lo tenía claro. Hablábamos de sanas costumbres. Antes hemos nombrado que no solo que ofrendaba, sino que se ofrendaba él mismo. Y sobre todo esa vida de conexión con Dios. Después queda esto expresado, y Jesús mismo lo resume, en dos grandes enfoques, dos grandes mandamientos. Número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, por encima de todo y todos. Un amor voluntario que uno decide sin condiciones, honrar a Dios. Número 2, bendecir al próximo y prójimo. Amar a Dios es una forma de amar a Dios también, amar a los demás, pero bendecirles. ¿Sabéis los 10 mandamientos? Espero. Pero muchos van enfocados a esto, a no codiciar lo de los demás, a bendecir al otro. Pero en el listado de valores eternos tenemos mucho. Tenemos, por ejemplo, devolver bien por mal. Toda la Escritura está repleta y el Nuevo Testamento es para que lo abracemos, para que lo estudiemos, para que lo disfrutemos, para que lo practiquemos. ¿Amén? No solo devolver bien por mal o bendición por maldición, no solo no matando, se espera que se haga esto, pero no estafando, no afrentando. La palabra dice, no debáis nada a nadie, excepto el honraros, excepto el saludaros. Guardarse de no fallar el blanco, de no pecar en muchos aspectos, pero aún es tremendo, porque antes de Jesús, cualquiera que tomara a una persona que no fuera el esposo, la esposa de su pacto, la tomara, estuviera con ella, tuviera también relaciones, ahí había pecado, desorden y consecuencias. Pero es que a partir de Jesús, el solo hecho de desearlo, contemplar la idea, es pecado. Es tremendo, ¿eh? Porque Él sabe lo que necesitamos. Pero ya en tiempo de Job, Él mismo lo dice, ¿cómo haría esto? ¿Cómo desearía a una muchacha, a una virgen, faltando? En fin, no hay excusa. Aunque no estuviera todo escrito, ya a través de la conciencia se podía decidir honrar a Dios. Bien. Todo esto parece un personaje inalcanzable, ¿verdad? Para nosotros. Pero un día llegó la catástrofe a la vida de Job.
sin conocer razones, sin conocer causas. A veces sabemos el porqué de las cosas o lo vemos venir. En este caso no las hay, no se las ve. Quizá nos podemos identificar con él, si tú continúas leyendo la historia, con el ritmo en que venían las malas noticias o la catástrofe, ¿verdad? A veces se recibe una mala noticia, más otra, y cuando emocionalmente estás en el límite, viene otra más. ¿Sí? ¿Ha ocurrido a veces? Puede ocurrir. En forma de avalancha. Una avalancha es una gran cantidad de nieve que desde la altura arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Casas, todo. O un tsunami, su oleaje, ¿verdad? Hemos visto imágenes. Barcos, palos de luz, casas arrastrando. Bien, esa sensación, esa realidad es lo que le ocurre a Job. Los varios mensajeros llegan y le traen malas noticias, ¿a cuál? Peor. Saqueos de su ganado, asesinatos de sus siervos, de los que trabajaban para él, pastores, demás. La naturaleza también respondía de una forma tremenda: fuego, rayos, accidentes, robos. Se arrasa, se acaba con todo lo que tiene. Desplome, lo más terrible, desplome de la casa donde estaban reunidos sus hijos y sus hijas, y ninguno de ellos queda. Cuando apenas está asimilando estas tragedias, al poco, en un segundo ciclo, él cae en enfermedad. La historia dice que esa corte celestial o esos hijos de Dios que estaban reunidos delante de él, pero también el acusador, el enemigo, cuando Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice: sí, pero es porque tiene mucha riqueza. Si tú tocas sus riquezas, verás cómo no te honra. Y dice: de acuerdo, pero no toques su vida. Y finalmente, en una segunda fase, es permitido, la prueba viene, es una realidad, que hasta su cuerpo sea tocado, pero no su vida. Entonces le viene una enfermedad terrible de sarnosa que repele a todos los que tiene a su lado. Bien, siempre nos queda la persona más cercana, ¿verdad? Para bendecirnos, para consolarnos. Su propia esposa se acerca a él y en el capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Su esposa le ministra así: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué te parece esta ministración? Job perdió no solo sus posesiones, sus riquezas, no solamente aquellos que se acercaban a él para poderles ayudar, pero perdió, además de sus seres queridos, a su dignidad. Versículo 10, respuesta de Job. Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Pero es que vamos a leer también el capítulo 1, ese versículo 20, del 20 al 22. Observa bien, que dice: justo antes incluso de tener la enfermedad, Job se levantó cuando ya había recibido todas las noticias de la muerte de sus hijos y todo lo demás, y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Pero observa, quédate con la palabra adorar. Y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y adoró. A lo largo del libro en sí no busca ayuda de aquellos con los que había invertido su tiempo, aunque déjame que termine un poquito de encuadrar el cuadro. El libro es una montaña rusa emocional también, después de todo, en los que hay varios ciclos, pero vienen amigos de Job, especialmente 3 personajes más 1, y esos amigos en un principio hicieron bien algo. Estuvieron 7 días callados delante de él, acompañándole. Eso es algo bueno, sabio, necesario, porque no siempre hay que hablar, ¿sí? Pero después, salvo uno, la mayoría están muy desacertados con sus consejos. Intentan buscar pecados de Job, intentan buscar motivos por los cuales pasaba todo aquello. Y a tal punto que desagradaron a Dios mismo en esa ayuda. Pero lo que rompe todo esquema es la adoración de Job hacia Dios. Más allá de momentos que él pasa emocionalmente complicados, él dice que se mantiene, que no hizo nada incorrecto hacia Dios, pero adoró a aquel que se suponía que le tenía que guardar, sin entender. Toma nota de esto. Adorar, honrar, reverenciar, reconocer a Dios, atención, sin entender. Adorar por fe, repite conmigo. Adorar por fe. ¿Adoras a Dios sin entender lo que te sucede? O al menos, ¿adoras a Dios cuando entiendes lo que te sucede? ¿O por lo menos le adoras en alguna ocasión? Este libro no es tan lejano, no es tan alejado de nosotros, de nuestra experiencia. Describe momentos de su enfermedad y noche tras noche y las reacciones, etcétera. Y aún momentos cuando Dios se abstiene de momento de responder como parte del trato o esa prueba que vino. Durante todo el libro se hacen preguntas de la justicia de Dios, del gobierno de Dios universal. No se tienen en cuenta los para qués, a veces se buscan por qués, pero la pregunta es, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? Dios estaba complacido con Job, y seguro. Y respondió más que ningún otro ser humano a la adversidad, solamente superado por el propio Jesús. Pero atención, porque ahora viene lo mejor. Atento a esto. Lo mejor. El tesoro final del libro, vamos a leerlo en el capítulo 42, versículos del 1 al 6. El tesoro final, después de todo el proceso. Si antes Job era íntegro, ten en cuenta que era íntegro, mira lo que dice ahora. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, después de todo, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira, por tanto me aborrezco y me arrepiento, dice Job,
en polvo y ceniza. Esto rompe todos los esquemas. Atención, una persona íntegra. Pero las enseñanzas sobre este libro y esta historia no van de que tienes que ser intachable y entonces resistirás. Eso ayuda. Pero no van tampoco de la admiración a un personaje que nos parece un poco inalcanzable, sino que yo al menos he recibido 3 puntos que te comparto ahora mismo, hoy. Número 1, que aún intentando honrar a Dios con su vida, y recuerda que esto no se improvisa, sino que se trabaja día a día, aún así, Job se descubrió necesitado. Conoce su estado y dice, pero ¿quién creía que era yo? ¿Y quién creía que eras tú? ¿Quiénes nos creemos que somos? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién crees que es Dios? Esto es tremendo. Job, siendo un personaje tan íntegro, yo creo que no, seguro que no podría igualarle, tan íntegro, acaba y dice, creía que te conocía, creía que estaba medio bien, pero me arrepiento. Entró en una convicción tan profunda, en una necesidad de cambio radical tan grande, tan fuerte, descubriéndose necesitado, que dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, te empiezo a conocer. ¡Wow! Esto tiene que ver con toda esta necesidad de producir un cambio tan radical en la forma de pensar, en la forma de vivir, en cada acción. ¡Wow! A veces hacemos cosas y hacemos un poco más de lo debido y ya nos morimos, ya protestamos. ¿Qué podía hacer más Job? ¿Qué puedes hacer después de responder a todos, de tratar de ayudar a otros, de tratar de aconsejar, de ofrendar, de tener cuidado por tus hijos, de interceder por ellos, de honrar a Dios en todas las acciones? ¿Qué podía hacer más? Pues podía conocer a Dios más. Podía reconocer que aún así estaba necesitado. ¿Sabes por qué? Porque la justicia y las obras humanas siempre serán limitadas. Estamos delante de un Dios soberano, grandioso, tremendo. Ni siquiera se contestan todas las preguntas que se plantean, porque eso pertenece a Dios. Es tremendo. Es tremendo. Número 1, se descubrió necesitado. Entró en arrepentimiento, se dio cuenta que necesitaba otra cosa. Número 2, que Job, así como muchos otros en las Escrituras, pero así como tú estás llamado y yo a lo mismo, Job no era de aquí. No que no era de Vinaroso. No era de este mundo. No era, estaba de paso en esta tierra como extranjero y peregrino, porque estaba llamado a una patria más alta, más grande en los cielos, dice Hebreos, no solamente para grandes personajes, para Abraham, para otros, sino para todos aquellos que confían en él y van de paso, vamos de paso, viven de otra forma, esperan otra cosa, no termina. Nuestro propósito, nuestra meta aquí, extranjeros y peregrinos. Job se sentía, porque estaba viviendo en la honra y los valores de Dios, que estaba llamado a otra cosa. Fue embajador con su vida. Repito, fue embajador, representaba a alguien con su vida. ¿Cuándo? Antes de la gran prueba. Porque así vivía, al igual que Noé y otros. Durante la prueba,
a pesar de los momentos de montaña rusa y sí, momentos de crisis y que se pregunta cosas. Aún así, no pecó al extremo, reconoció a Dios. Después, atención, después de la gran prueba, cuando en el tiempo final es bendecido por Dios, no como un premio, sino otra vez por gracia de Dios. Más hijos, más posesiones, más bendición integral. Esas tres fases, aún así, se sentía como extranjero, como embajador. La palabra embajador es muy importante. Fíjate que ser embajador de representar unas cosas, unos valores, el embajador es aquel que representa a un país viviendo en otro país que no es el suyo, ¿sí? Representa los anhelos, las peticiones, los valores de otro lugar. La gente vive, malvive, sin propósito o con metas que llegan como mucho hasta el momento de la muerte. Punto y final. Morir aquí sin haber vivido en esos propósitos, con propósitos eternos, vivir esos 30, 60, 90 años de esa manera no es vivir. Es tremendo porque escuché decir a un hermano recientemente, y estoy totalmente de acuerdo, decía, mi meta no es estudiar, trabajar, endeudarme para poder jubilarme a los 65. Gracias, Lola. No estoy aquí en la tierra para eso. No estoy aquí en la tierra para ganar dinero. Puede venir dinero para hacer cosas y bendecir, pero no estoy aquí para eso. Hay cosas más importantes. Tienes cosas más importantes que hacer. Pregúntate, ¿para qué estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Soy misionero. Creía que eras pastor. No, soy misionero. Puedes ser misionera, misionero. Es decir, tener una misión. Job era misionero claramente. Vivió con una misión, dejó claro muchas cosas. Anunció con su vida el reino de Dios. ¿Se puede anunciar con la vida de uno el reino de Dios? ¿Sí? ¿A veces sin palabras? Sí. Y otras veces también es necesario con palabras. Cada paso, cada conversación, cada prueba, cada situación. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, del Señor, bendito. Pablo dice en Filipenses 4, 12, 13. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sé que el estómago, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Con dinero o sin dinero. Quiero adorar con muchos instrumentos o con pocos. Con la luz medio abierta en mi habitación, me gusta un ambiente un poquito más. O en pleno día, en pleno sol, con los pajarillos. Sé adaptarme, quiero adaptarme porque tengo otra mirada, otra meta. Toma nota del tercer punto, porque no nos queda mucho. Tercer punto de conclusión hoy para ti y para mí. Hemos nombrado apenas un poco sobre la palabra adoración. Hace unas semanas yo compartí con un turno, porque después de ese turno me tomó un cólico y no podía ni moverme ni enderezarme, pero Dios sabe todo y suplió palabra a Eva.
Le dije, ya ha empezado el segundo turno, no, yo voy a hacerme el ánimo, voy a predicar. Pero la verdad es que estaba así y estaba con dolores tan fuertes que tenía mareos, era un cólico de intestino. Y entonces le dije, ¿tú puedes compartir algo de lo que he compartido? Y me dijo, no, eso es como tomar la armadura de otro. Solo tengo un versículo. Digo, pues que Dios te ayude, porque yo voy a pedir a Fernando que me lleve a casa. Porque no podía ni caminar. Gracias a Dios, bueno, no fue tan gravísimo, aunque era doloroso, 7 horas. Después aprendí que te puedes tomar un nolotil cuando pasa eso. Lo pasé a palo seco. Nada, un desajuste de una cosa. Nada que no se pueda resolver. Pero en fin, te decía que pude compartir con unos hermanos sobre la adoración bastante, ¿no? Se puede hablar mucho más, por supuesto, pero lo que significaba es esa actitud dentro del tiempo de alabanza, pero fuera del tiempo de alabanza, como estilo de vida. Varios personajes, yo quiero ser como Abel, que no se reservó nada, que dio lo mejor. Yo quiero ser como Abraham, quisiera, que en el momento en que se le pide lo más radical, es capaz de entregarlo. Y Dios no quería la vida de Isaac, quería ver cómo estaba el corazón también de Abraham. Yo quiero ser como tantos que adoraron, aleluya. Y apenas hemos nombrado hoy palabra adoración, que es ese enfoque del corazón con todo, vamos con todo, reconociendo y honrando a Dios por encima de todo y de forma voluntaria, no como un rito. Nombrar la palabra adoración, pero escucha, cuando hablamos a veces un poco de adoración, por ejemplo, tomamos la vida del rey David, ¿sí? Salmos y tantas cosas, adorando, alabando a Dios, dándole gracias, pero especialmente el episodio en que David hace retornar el arca de la alianza que simbolizaba la presencia de Dios en aquel momento, a Jerusalén de vuelta otra vez, está tan contento y la ocasión merece tanto que adora a Dios, pero aún de una forma, más llamativa o extraordinaria. Hay instrumentos de todo tipo, percusión, cuerda, hay acción de gracias, pero hay danza también. Él danza con todas sus fuerzas y lo más importante, hay un fuego dentro de David que brota, que sale y contagia a toda la nación, y todo Israel, como un séquito, acompañaba a David en esa fiesta que era: Dios está con nosotros, aleluya, Dios va a estar con nosotros. Y esa adoración sin límites, extrema, fabulosa, tremenda, sin ninguna reserva hacia Dios, por esa adoración fue criticado por su propia esposa, por las formas. Pero Dios establece esa adoración también. Y todo lo que Dios dice que es bueno, porque todo lo que Él hace y crea es bueno en gran manera. Amén. Esa adoración era de Dios. Todo lo que Dios respalda nunca debería ser criticado. Pues esa fue una adoración extrema, sin límites, con toda la fuerza. Bien, si esa fue una adoración extrema, no fue menos adoración extrema la adoración de Job. Adorar en medio del tsunami, adorar en medio de la prueba, adorar en la tribulación. Job igualmente adora, es una expresión radical de adoración, de reconocimiento a Dios. Adorar así es un sacrificio, y un sacrificio de alabanza, es una honra extrema hacia Dios, aleluya. Una decisión de esperar en Él. Y esto rompe con todas las expectativas, con todas las previsiones, con todas las estrategias del enemigo. Adorar de esa forma. Pero mira qué dice Tesalonicenses. Job se anticipó
practicó la clara palabra de Dios que está en Tesalonicenses y dice, lo tenemos, eso es, estad a veces gozosos. Gracias, hermana. Estad siempre gozosos, número 1. Número 2, orad sin cesar. No que haya uno que se llame César y no hay que orar con él. Número 3, dad gracias a veces en todo lo que podáis. Dad gracias en todo, porque esta, ¿qué dice? Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces estamos orando, pidiendo, me gustaría saber la voluntad de Dios? Buscamos la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces. Bien, ahí la tienes. Ahí está la voluntad de Dios. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo se puede estar siempre gozoso si a veces las circunstancias son difíciles o cambian, o mi estado de ánimo no es siempre el mismo? ¿Cómo se puede estar gozoso? Pues aquí está. Se puede estar siempre gozoso, aun siendo todo cambiante, si te anclas a lo único que no cambia. Dios mismo dice, yo no cambio. En verdadera conexión con Dios, manteniendo ese cordón umbilical, llegará un momento, lo de la comunión con los hermanos, la fraternidad, la ayuda que nos podemos dar unos a otros, así como Job daba a otros, está muy bien y es voluntad de Dios, porque la honra, el ayudarnos, la comunión está creada por Dios. Recuerda que la Trinidad tiene comunión entre ella continuamente y se honra, ¿sí? Pero a veces no llega o no llega bien. Job, un hombre que ayudó siempre a otros, ahora en cierto momento necesitó ayuda y no fue suficientemente ayudado. Entonces, ¿qué hacemos? Eso está bien, pero va siendo hora de reforzar este vínculo. Eso está bien, es necesario, pero este no puede faltar. Aleluya. Vida de oración más potente, más intencional, con más decisión. Y dice también el versículo, orando, ¿cómo? Sin cesar. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque yo no puedo dejar siempre el volante del camión, bajar y ponerme a orar en ese momento. O soltar las herramientas, o soltar el boli, o en el lugar donde estés haciendo algo, laborando, estudiando. Bien. A veces no es necesario dejar de cortar pescado y servirlo para estar orando. Si la oración ha arrancado en espíritu y en verdad, puedes tener una adoración, oración continuada, con fragmentos breves, pero el mismo espíritu te impulsa. Vas dando gracias, vas pidiendo, vas notando cosas, siendo advertido de cosas que pueden venir, pero vas orando en todo tiempo, que es el lenguaje, el vínculo espiritual, el cordón umbilical que no podemos soltar. ¿Cómo Jesús, teniendo todos los dones, siendo tan poderoso y siendo hijo de Dios, tiene que orar prácticamente todas las noches? Digo prácticamente porque se dice que se retiraba o bien se levantaba muy temprano a orar. Contéstame, si Jesús hacía eso, ¿qué es lo que crees que necesitarás tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás extrañando de cómo van las cosas? Y el versículo dice, para acabar, dad gracias en todo.
oro que Dios te revele esta última parte. Que Dios te muestre qué significa gratitud en todo tiempo, que es lo contrario a queja y amargura, y que hace presente, hace venir, atrae lo sobrenatural, el reino de los cielos en medio nuestro, es decir, el cielo en la tierra. Todo esto también es adorar, y hay una única forma que le gusta al Padre de adoración, y es, repite conmigo, en espíritu, es decir, con toda la intención, con todo el interior, con conocimiento también, pero en verdad, es decir, en acorde a las demás cosas que estás haciendo, armonizadas. Lo que dices con lo que haces, en verdad, no en mentira, en espíritu y en verdad. Y el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. No perdamos más el tiempo en otras cosas, enfoquémonos en esto. Te invito a unirte a esto y a la oración personal que crezca y a la oración congregacional cada vez que tengas oportunidad. Y Dios hará el resto. Recuerda que lo que Él hace no es porque nos premia, sino que nosotros recibimos también consecuencia de lo que hacemos o lo que no, pero que todo es por gracia. Recuerda los 3 puntos de conclusión. Número 1, Job se descubrió como yo me descubro, necesitado. Y entró en un tiempo de convicción tan fuerte, de arrepentimiento tan fuerte, de ver la vida de otra manera para vivirla de otra manera, que eso es tremendo después de una vida tan intachable. Que número 2, que él fue embajador, misionero de otro mundo. Que número 3, una adoración extrema aún en medio de la prueba y estando siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias en todo. Amén. Aleluya. Vamos a orar juntos. Vamos a ponernos en pie aquellos que quieran orar por algo distinto en su vida. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito y alabado seas. Señor, extendemos nuestras manos para que tú extiendas todo lo que falta, todo lo que necesitamos. Y si aún quieres hablarnos con cosas particulares, entendibles para cada uno de nosotros, hazlo porque lo queremos. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que creen o creemos que somos íntegros en tantas áreas, abre la puerta, toca nuestro entendimiento, nuestro interior, para ser convertidos a ti de verdad. Aquellos que se caminan en la condenación extrema y que ya están bloqueados, no quieren dar un paso porque se creen condenados, siendo esto que viene del acusador, el que procuró que Job se hundiera y deshonrar a Dios. Levanta como bandera la palabra que recuerda tu victoria, tu justicia por encima de nuestra justicia, tu obra por encima de lo que acabamos de hacer o pecar. Si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Aleluya.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En este tiempo permite que en cada devocional, en cada conversación, en cada ensayo, en cada reunión de oración, en cada momento de nuestra vida, tú puedas ser más adorado. Señor, si esta vida que era tan extremada en ser temeroso y honrarte de verdad, como Job, si él necesitaba tanto volver a ti y entender quién eras tú, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros también? Señor, si aún con esfuerzo extremo esto es necesario, ¿cómo no lo va a ser cuando estamos viviendo un tiempo en el que nosotros mismos demandamos y queremos que todo esté enfocado a nosotros y queremos tener una vida más bien suave, acomodada? Si quiero, si lo entiendo, si no, no lo hago. ¿Dónde ha quedado el quebrantamiento? ¿Dónde ha quedado la renovación, la conversión genuina? ¿Dónde ha quedado todo eso? Dios mío, te necesitamos. Sabemos que es posible adorarte en espíritu y en verdad, en todo tiempo. Oramos por nuestras propias vidas. Oro por mí. Que así sea. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y a tomar pasos para honrarte y adorarte también así. En el nombre de Cristo. Amén y amén.